8:36. Saludamos al abogado Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional. Abogado Andino, bienvenido. Quisiéramos conocer algo más de lo que dijo la Corte al Gobierno tras el análisis que se hizo de las preguntas de consulta popular, en el cual quedaron fuera 9 preguntas y otras 6 preguntas van bajo análisis. Los plazos corren y la Corte tendrá también que dar una forma final a estas preguntas antes de que, luego de que se transcurre ese plazo de 20 días, puedan nuevamente ser consideradas. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte al Gobierno, más allá del rechazo de algunas de las preguntas? Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la audiencia. Es importante contextualizar algunas cuestiones para que la gente tenga claro el procedimiento y en qué etapa nos encontramos en este instante. Por un lado, el presidente Daniel Noboa había enviado un paquete de preguntas relacionado básicamente a reformas legislativas, es decir, no pretendía modificar la Constitución en varias de ellas, y estas preguntas se referían a consulta popular o tenían un carácter plebiscitario. En ese marco, la Corte Constitucional tenía que hacer un control previo, un control constitucional respecto de los considerandos, las preguntas y los anexos que se acompañaban a cada una, y si es que la Corte decía que había un dictamen favorable, pues evidentemente se podía seguir con el proceso establecido en la Constitución, en el propio Código de la Democracia, y empiezan a correr los días para que el proponente, en este caso el presidente Noboa, le pueda pedir al Consejo Nacional Electoral que se haga la convocatoria de elecciones y que luego se pueda desarrollar la misma. Pero de forma simultánea el presidente Noboa también había enviado un paquete de preguntas que no buscaban necesariamente hacer reformas legislativas, sino que iban más allá. Buscaban modificar la Constitución. Y ahí, en cambio, la Corte tenía que emitir, aparte de un primer dictamen donde determine la vía, que es lo que ha hecho la Corte, decir si es que efectivamente eran enmienda constitucional las propuestas que estaba planteando el presidente Noboa, o si es que la vía para modificar la Constitución no era enmienda, sino reforma parcial o de plano asamblea constituyente. Una vez que ha hecho esto la Corte con algunas de las preguntas, el siguiente paso es esperar un nuevo dictamen de la Corte, ahora sí, dentro de un término de 20 días, que tiene la Corte para emitir un segundo dictamen donde procederá a resolver, analizar si es que los considerandos, si es que las preguntas y si es que los anexos efectivamente se adecúan al contenido formal y material de la Constitución. Si es que dentro de este término, la Corte, solo cierro con esto, si dentro de este término de 20 días la Corte no se pronuncia, opera lo que se conoce doctrinariamente como dictamen ficto, es decir, se presume la constitucionalidad de esas preguntas, anexos y considerandos, y el presidente de plano podría pedir al CNE que se haga la convocatoria a elecciones. Ya, lo que le quería pedir es, para un mejor entendimiento del público, en este léxico que es usual y natural para usted o para constitucionalistas, nos explique las diferencias que existen entre reforma, enmienda, consulta, plebiscito, y cómo encajan las preguntas, las que han sido rechazadas y aquellas que van para análisis, y el porqué en cada una de estas categorías. Perfecto. Vamos por el tema de consulta popular y las diferencias con un referéndum. Una consulta popular conceptualmente debe ser entendida como un pliego de preguntas que se relacionan básicamente a temas políticos, a temas sociales, ecológicos, ambientales o a reformas legislativas, es decir, que no llegan a topar la Constitución. Esto tiene un carácter plebiscitario. Plebiscito o consulta popular, digamos que es un símil. En cambio, un referéndum generalmente se refiere a modificaciones de tipo constitucional, cuando usted va a hacer cambios a la Constitución, cuando usted va a hacer modificaciones a la Carta Fundamental. Respecto de los mecanismos o las vías para modificar esa Constitución, usted, cuando abre la Carta Fundamental, la Constitución de la República, usted tiene desde el artículo 441 al 444 los mecanismos, quién tiene que emitir ese dictamen, quién define. Si es que es enmienda, es reforma parcial o asamblea constituyente, el máximo órgano de control constitucional, que es la Corte.
¿Qué es una enmienda? Básicamente la enmienda es un cambio pequeño, es un cambio menor, una modificación, si usted quiere, desde el punto de vista incluso de técnica legislativa, algo superficial a la Constitución. No es un cambio de fondo. La enmienda procede cuando no se busca cambiar, por ejemplo, la estructura del Estado, cuando no se busca cambiar los elementos constitutivos de ese Estado, cuando no se busca restringir garantías o derechos constitucionales y cuando no se busca modificar el propio procedimiento de reforma de la Constitución. Si no se refiere a ninguno de estos 4 casos, todos los demás pueden proceder vía enmienda, por eso es un tema de un cambio menor. Ahora, la enmienda constitucional. Para ir concretamente al punto, ¿qué ha motivado en su criterio esa especie de admonición de la Corte Constitucional al presidente Noboa, recordándole que está vedado incluir artículos que no se relacionen con el plebiscito? Básicamente lo que la Corte le ha dicho en algunas cuestiones, principalmente de modificaciones a la Constitución, es que algunos temas no estaban sobre todo justificados. Es decir, en los considerandos, que es básicamente un símil, no idéntico, pero un símil, se parece mucho a una exposición de motivos. En estos considerandos del presidente Noboa tenía que justificar, tenía que argumentar con datos estadísticos, con indicadores, con variables, con derecho comparado, con modelos políticos y jurídicos de otros estados. Tenía que describir de forma amplia los problemas que pretende resolver o el problema que pretende resolver con esa modificación a la Constitución que le está planteando. Y estos considerandos que le permitía justificar aquello, debía tener conexión o tenía que tener relación con la pregunta que se plantea, y la pregunta evidentemente debía apuntar a solucionar ese problema que se describía en los considerandos. La Corte básicamente le ha dicho que en varias de estas preguntas que no han pasado, que los considerandos no justificaban aquello, que no había una argumentación técnica sólida y que básicamente se había hecho una mera descripción de determinadas normas que ya están vigentes o en la misma Constitución o en las leyes de la República, principalmente en el COIP o en algunos tratados e instrumentos internacionales. Básicamente, los temas que no le dio paso fueron los relacionados con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Le pongo un caso. El tema de que tengan jueces militares y policiales especializados, bastante similar a lo que ya existía en su momento antes de la Constitución del 2008, que militares y policías que sean procesados penalmente por excesos o por el presunto cometimiento de delitos en el ejercicio de sus actividades, sean procesados no por jueces ordinarios, como podría ser procesado cualquier ciudadano del país, sino por jueces policiales y militares y con leyes específicas para ellos. Entonces, eso, por ejemplo, le dijo que no. Otro tema que no le permitió la Corte, el tema de los indultos a policías militares y agentes del servicio penitenciario que estén siendo procesados o investigados penalmente, por ejemplo, por haberse excedido en el uso de la fuerza o por haberse extralimitado en sus funciones. El presidente quería tener la facultad constitucional de indultarles antes incluso de que exista una sentencia condenatoria. Ni siquiera ejecutoriada, ya en firme, sino antes de una sentencia condenatoria de primer nivel, él ya quería tener la posibilidad de indultarles, es decir, de perdonar el presunto cometimiento de un delito. Son cuestiones que la Corte ha dicho, esto no pasa. Por ejemplo, otro tema, el de la expulsión de los migrantes. ¿Sí? Que ese no era un tema de reforma constitucional, sino más bien un tema de consulta popular. La Corte le dijo, no, esto no procede, esto no pasa, no está claro, en fin, no hay una fundamentación adecuada. Ahora, abogado Andino, muy buenos días. Mucho se ha discutido respecto de si esta consulta es necesaria desde el planteamiento del presidente de la República, Daniel Noboa. En el caso de las preguntas de consulta popular, muchos sectores y expertos han advertido que definitivamente no es necesario que se incluya en una consulta y que muchas de estas cambios que pretende el presidente podían hacerse directamente con la Asamblea Nacional, e incluso ha sorprendido a algunos expertos que la Corte Constitucional dé paso a estas preguntas, porque también se ha dicho que muchas ya están, que estos procesos ya existen y que no son necesarios consultar
consultarlos. La situación con las preguntas de referéndum sería distinta. Efectivamente, y usted en la última parte de su interrogante ha hecho una muy buena precisión. Las de referéndum evidentemente eran necesarias. No me refiero a que están o a que el objetivo efectivamente va a cambiar por toda la situación caótica que hemos vivido en el país, pero ciertamente las de referéndum algo más de sentido y algo más de lógica tienen que aquellas de consulta popular que había planteado el presidente, porque en su totalidad se refieren a reformas legislativas. Fuera ya del paquete inicial de 11 preguntas preliminares, esta interrogante de los casinos, porque él desistió como proponente, me refiero al presidente Noboa, fuera también la pregunta esta relacionada a los migrantes y a su expulsión, porque ese era el término que utilizaba el proponente Daniel Noboa. La mayoría son prácticamente reformas legislativas. Y si bien busca cambiar el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, si ustedes analizan con detenimiento, son cambios menores, que no van a cambiar el fondo de la situación, y que esos cambios menores bien se podían hacer vía asamblea, mucho más cuando en la actualidad el presidente Noboa tiene una mayoría, yo diría, bastante holgada, con distintos bloques parlamentarios. El conflicto político este rato, si usted quiere, más difícil que está pasando Daniel Noboa en la Asamblea es la ley económica urgente por el tema de la subida del IVA. Pero en otras materias, por ejemplo, reformas del COIP, yo francamente no entiendo la insistencia de querer someterlas a consulta popular. Ahí hay preguntas que bien podrían incorporarse en los 39 proyectos de ley de reforma al COIP que se han unificado en uno solo, que están en la Comisión de Justicia y que ya están, creo que a punto de aprobar el informe para segundo debate. Luego pasará eso al Pleno de la Asamblea y se aprobarán estas reformas del COIP. Ahí se pueden incluir, por ejemplo, se propone por parte del presidente Noboa que los militares de forma permanente, esta es la palabrita clave que él quiere incorporar ahí al COIP, de forma permanente puedan realizar controles en los exteriores y en un perímetro más extenso de los centros de rehabilitación social para evitar, por supuesto, el ingreso de armamento, de municiones, de explosivos a las cárceles del país por parte de los militares. Entonces, eso se podría incluir en el COIP. Y así hay otras cuestiones que realmente no ameritan una consulta popular. En las de referéndum, ahí sí hay cuestiones más importantes que evidentemente se tienen que someter a consideración del pueblo. Quedémonos por un momento en el tema de esta pregunta con respecto a los casinos, una de las preguntas que fue más criticada y que incluso causó una muy mala impresión desde afuera, desde donde miran las intenciones de Noboa con Ecuador, los multilaterales. Se dijo como justificativo por parte del gobierno para esa pregunta que con eso se pretendía generar 25,000 plazas de trabajo. Esa pregunta quedó ya totalmente afuera, pero que quisiera, tomando como punto de partida esa pregunta, ¿qué es lo que ha querido proponer el gobierno en materia laboral? ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que podría venir de lo que queda de esta consulta y referéndum? Yo fui muy crítico, frontalmente cuestioné este planteamiento porque además, mire, el perfil académico profesional del presidente Noboa no es cualquiera. Él estudió en Harvard, él estudió en la George Washington University, dos de las universidades más prestigiosas, no de Estados Unidos, sino probablemente del mundo, cada uno en su área. Y a mí realmente me decepcionó, no debo decirlo menos, que para fomentar empleo se proponga el retorno de casinos y salas y juegos de azar. Esto creo que no es un tema ideológico, sino es un tema más bien pragmático de política pública para generar empleo. Se argumentaba en un inicio que esto podía generar 250,000 empleos, luego se dijo que 25,000, luego usted escuchaba a un vocero de la Cámara de Turismo de Guayaquil que hablaba que en el mejor de los casos hubo 12,000 empleos en su momento relacionado con esta actividad, pero más allá del empleo que podía generar, que era bastante discutible porque no había cifras concretas ni una fuente fidedigna en la que se basen, estaba el problema que esto podía ocasionar con relación a lo mismo que se quería combatir. Se quiere combatir al crimen organizado, ergo al lavado de activos, al blanqueo de capitales, es decir, a dineros ilícitos que son resultado de actividades delincuenciales
Y los casinos y los juegos de azar precisamente son actividades económicas opacas que permiten precisamente lavar activos. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el Gafi, organismo internacional al cual pertenece el Ecuador y que permanentemente nos hace recomendaciones en este sentido. Lo ha dicho Transparencia Internacional, una ONG de alto prestigio en lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada. Lo ha dicho el Sistema de Naciones Unidas, que los casinos permiten lavar dinero. El año pasado, en mayo del año pasado, en Australia, el gobierno australiano determinó que la empresa más grande de casinos de ese país le pague cerca de $300 millones por haber violado la ley de blanqueo de capitales. En Australia, un país con instituciones fuertes. Entonces, a mí me parecía un error. Creo que le hizo daño a esa consulta popular, pero en buena hora, también hay que reconocerlo, y lo digo igual abiertamente, el presidente Noboa reculó y dijo, no, esto más bien lo retiro, porque al final del día daba otra impresión. Yo no puedo afirmar cuál era la intención, pero sí puedo lanzar hipótesis. Uno podría creer que lo que ahí se buscaba era beneficiar a ciertos agentes inmobiliarios vinculados con el sector turístico, que eran dueños de grandes cadenas de hoteles y que a su vez querían tener estas actividades de juegos de azar y que querían tener algún tipo de beneficio. Sin perjuicio, y cierro con esto, de los problemas de salud mental que esto también ocasiona, ludopatía, lo cual desemboca en problemas familiares, muchas personas que se hacen vicios en este tema, terminan por robarles hasta sus propios familiares, amigos, perder el trabajo, etcétera, una serie de inconvenientes. Ahora, doctor Andino, en materia laboral queda la incorporación de contratos a plazo fijo y el contrato por horas vía enmienda constitucional, pero entendemos que esta debe, junto a otras inquietudes, volver a la Corte Constitucional. Efectivamente, y esta es tal vez una de las preguntas más polémicas. Mire, ahí creo que vamos a tener tal vez con varios actores visiones distintas. Por un lado, los jueces de mayoría, porque hay que decir que no todos votaron a favor en la Corte Constitucional de que esta modificación a la Constitución pase vía enmienda. Hubo el voto salvado de 3 jueces de los 9 que dijeron no, esto no podría ser vía enmienda. Esto de plano tendría que ser asamblea constituyente, como dijo la jueza Alejandra Cárdenas, o los otros 2 jueces que dijeron no, esto vía enmienda no procede. ¿Qué es lo que busca inicialmente el gobierno? Al menos ese es el argumento central. Según el gobierno, señala que con el contrato por horas o el contrato de trabajo a plazo fijo, generar más fuentes de empleo. El problema, y aquí también tengo una crítica muy personal, es que no necesariamente a través de esos tipos o modalidades de contrato de trabajo se generan más fuentes de empleo. Yo siempre he dicho que si usted quiere generar más fuentes de empleo, tiene que empezar por apoyar principalmente a las medianas y pequeñas pymes, y ese no es un tema de reforma constitucional, ni un tema legislativo que va incluido en el Código del Trabajo. Ese es un tema de política pública. El 70% de empleos estables en este país, ¿quién los genera? No los generan las grandes multinacionales, los generan las medianas y pequeñas pymes. Esos son los sectores económicos que mueven el empleo digno y estable en este país. Y a ellos hay que darles facilidades en acceso a crédito a través de la banca pública. Hay que empujar, y si usted quiere ser más rigurosos en el uso de los términos, hay que forzar a que la banca privada coloque más crédito productivo y no solo crédito de consumo, a que arriesguen un poquito más, ellos también, pero también con compromisos de los medianos y pequeños emprendedores. Si te doy un crédito, tú en tanto tiempo, en 1 año o en 2 años, no solo que me vas a pagar el crédito, sino que además me vas a comprobar, me vas a probar como Estado y como banca privada o banca pública que me has generado también tantas fuentes de empleo, que has ampliado tanto tu giro de negocio. Entonces, más allá del referéndum, abogado Andino, el día de ayer ha habido críticas de la vicepresidenta Verónica Abad, señalando, entre otras cosas, que el gobierno no está cumpliendo con su palabra. Algunos puntos ha mencionado, pero en el tema de empleo, ella dice que se ofreció generar plazas de empleo. Quisiera preguntarle a usted, más allá de esta consulta, referéndum, ¿cómo ve las intenciones del gobierno para generar efectivamente plazas de empleo en Ecuador? Pues lo que se ha pregonado es que a través de la flexibilización laboral justamente se lograría este objetivo.
Es contrario al discurso y a los argumentos que, por ejemplo, usted puede encontrar en organizaciones como la OIT. La OIT, que es una organización que precisamente precautela los derechos de los trabajadores, la misma CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, sacó un informe hace poco en materia laboral, panorama laboral a nivel de América Latina. En ninguna parte usted encuentra que recomienden como política pública o como reforma legislativa o constitucional regresar a formas de flexibilización, porque el contrato por horas es una forma de precarizar al trabajador. Primero, el gobierno no asegura en los anexos qué tipos de prestaciones sociales van a tener los trabajadores que trabajen bajo esta modalidad de contrato por horas. La primera pregunta que yo hago públicamente ahí, ¿tendrán seguro social? ¿Habrá prestaciones sociales? ¿Podrán ser despedidos en cualquier momento? Y eso será sujeto de despido intempestivo. Pero aquí necesariamente tenemos que ponernos en el escenario de Ecuador, un país en el cual el 65% de los trabajadores en la situación actual están en trabajo informal. Sí, pero ese argumento es más o menos como decir, como no hay trabajo, entonces coja lo que sea. Un trabajo precarizado, trabajo donde no se reciba un salario digno. Ayer nomás Naciones Unidas, dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel universal, señalaba que trabajo no solo es una cuestión monetaria de recibir cualquier retribución económica, es un tema también de estabilidad. Y eso no se garantiza. Por ejemplo, la propia Constitución habla de estabilidad como derecho y como principio constitucional del derecho al trabajo. Por eso yo antes mencionaba alternativas para fomentar trabajo digno, apoyar a las medianas y pequeñas pymes que fomentan el 70% de fuentes de empleo, acceso a crédito, y eso es fundamental. El contrato por horas, fíjese usted lo que va a ocasionar. Primero, que no sabemos qué tipo de prestaciones van a recibir. Va a ocasionar, entre otras cosas, que un trabajador tenga entre 2 a 3 trabajos al día, ¿verdad? En el mejor de los casos, si es que llega a cumplir con una jornada. Pero lo que va a ocasionar es que tenga que moverse de sur a norte y que tenga que gastar, por ejemplo, en transporte público. Y eso, ¿quién eroga? El propio trabajador. En la ciudad de Quito, primero 4 horas en la mañana en el norte, luego movilizarse al sur a otro trabajo de 4 horas y luego en la noche, por ejemplo, volver al otro extremo de la ciudad por otro trabajo de 4 horas. Yo pregunto, si es que tiene un contrato de 4 horas en la noche, ¿le van a pagar como horas extras suplementarias con el recargo que actualmente establece el Código del Trabajo? ¿O esto también es una ventana para evitar reconocer el recargo y el pago que actualmente establece el Código del Trabajo cuando se trabaja de los juicios de valor? ¿Cuánto está? No son juicios de valor, no son juicios de valor, son argumentos sobre la base de lo que organismos internacionales han mencionado al respecto, no son juicios de valor míos. La pregunta es, y por eso le estoy dando argumentos claros al respecto y por qué me opongo en lo personal al contrato por horas. No es un tema que yo lo diga, no es a título personal como Mauro Andino Espinosa, sino sobre la base de mucha literatura y argumentación a nivel absolutamente internacional. Respetables, abogado Andino, pero la pregunta era, ¿cuánto ha logrado el gobierno caminar en este sentido? En materia laboral hasta el momento nada, eso es evidente, porque además apenas va 2 meses, pues, y sería visceral de mi parte yo decirle este rato al gobierno ya resuelve el tema del desempleo, sería injusto también de mi parte, así como critico lo anterior, sería absolutamente desproporcionado decirle yo, vea, solucione el problema del desempleo en apenas 2 meses de gobierno, cuando además la prioridad es el tema de la inseguridad, y en eso sin duda todos empujamos, porque si no hay seguridad, evidentemente tampoco va a haber empleo. Fíjese usted cómo ha influido el tema de las vacunas. El tiempo, desgraciadamente, se nos ha agotado. Tenemos solamente unos pocos segundos más. Abogado Andino, quisiera preguntarle, en su calidad de constitucionalista, ¿cómo ve esa comunicación que la Cancillería ha enviado a Verónica Abad para que se abstenga de dar declaraciones a medios de comunicación? Textualmente le ha dicho, se dispone prescindir de efectuar nuevas declaraciones y medios de comunicación, ya que no cuenta con la autorización de la canciller. ¿Es esto posible? Bastante controversial, la verdad. A mí me parece que la vicepresidenta de la República, más allá de las diferencias ideológicas que yo en lo personal pueda tener con ella, pero no puede ser maltratada de esa forma. Lo he dicho igual públicamente. La señora fue elegida mediante voto popular, al igual que Daniel Noboa. Él escogió, él la invitó.
Las declaraciones, creo yo, no solo del presidente Noboa, sino ahora este comunicado de Cancillería, me parecen absolutamente desacertadas. El derecho a la libertad de expresión es un derecho garantizado en la Constitución, en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, las autoridades de elección popular tienen que estar rindiendo cuentas de forma permanente a sus mandantes. ¿Y cuál es un mecanismo para rendir cuentas? Precisamente hacer vocería, pues que la señora nos cuente qué está haciendo allá en Israel, que informe. Pueden estar o no de acuerdo con sus opiniones, pero eso más bien ya es un problema político interno entre ellos. Entonces, a mí sí me parece que se están exacerbando hasta límites impensados, que yo al menos no me imaginaba, en los que iban a caer en esta relación muy conflictiva, ya personal incluso diría yo, entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no se puede tratar así a una vicepresidenta, y peor casi que ponerle un candado, pues, y decirle, usted va a decir lo que yo quiera o usted va a hablar solo cuando yo le autorice. No hay que olvidarse que la canciller es una ministra de Estado, que es designada por el presidente de la República, pues ya no fue elegida mediante voto popular, pues. Y la segunda autoridad de este país es la vicepresidenta del Ecuador. Más allá de que ella haga lo que le designe el presidente Daniel Noboa, porque eso dice la Constitución, pues sí me parece también una falta de respeto que quien le ordene sea casi que una subalterna, pues, o sea, una ministra. Problemas políticos internos que al final nos pasan factura y que nos hacen quedar mal también a nivel institucional. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Un abrazo. Declaraciones del abogado Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:02 minutos.